Hola, mi nombre es Julia Buenaventura y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema realmente repugnante y es que el fascismo es de derecha. Esto hace 20 años hubiera sonado ridículo, absurdo. ¿Cómo vas a decir eso si todo el mundo lo sabe? El nazismo y el fascismo son de derecha, el estalinismo es de izquierda. Sin embargo, con la desinformación que hay, con las fake news, con las mentiras 1000 veces repetidas, en este momento se hace necesario decirlo, enfatizarlo. El fascismo es de derecha, la tierra es redonda y el holocausto sí pasó. Terraplanistas, la tierra es redonda. Y bueno, se reirían de mí si me vieran en 1990 diciendo esto. Pero hay que decirlo, además, porque muchos votantes piensan que la Tierra es plana, que el holocausto no pasó y que el fascismo es de izquierda, absolutamente salidos de la realidad, tanto física como histórica. Soy Julia Buenaventura, suscríbete al canal y si te gusta este video, ponle un like. Estamos en Escuela Concreta produciendo conocimiento. Muy bien, este video surge de un reel de Instagram que hice y recibí todo tipo de insultos por decir esto que les estoy diciendo. Hubo uno que me llamó la atención que decía, menuda tipa, el fascismo es de izquierdas, Mussolini fue de izquierda igual que Hitler, Hitler es de izquierda, por mucho que intentéis retorcer la historia. Y yo, o sea, pues no me iba a poner a discutir con él porque eso es como, o sea, discutir con una piedra. Pero me quedé sorprendida porque no fue uno, fueron muchos mensajes y comencé a mirar por internet que muchas personas piensan esto y que hayan retirado la materia historia de los colegios, que esté en serio peligro de ser retirada de las universidades, hace parte de esta desinformación. Tienen que saber que el nazismo y el fascismo eran acérrimos enemigos de la izquierda. Esto es, de la revolución bolchevique que acababa de pasar y se consolidaron para parar cualquier posibilidad de revolución. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Cuando Rusia se volvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el nazismo y el fascismo ascendieron al poder en Alemania, Italia y después el franquismo con Franco en España para parar cualquier posibilidad de revolución bolchevique. Entonces, decir que el fascismo, que es el movimiento de Mussolini, es de izquierda, es una contradicción en los términos. Y ojo, no porque Israel, el abanderado de la derecha hoy, sea de derecha, como dije, Hitler era de izquierda. No. Ambos son de derecha. Y ese es el punto. Entonces, bueno, este video se hace sobre esto. Ya hice un video antes diciendo que la Tierra era redonda. Y he tenido discusiones con personas que me dicen, Julia, decir que la Tierra es redonda es tan dogmático como decir que la Tierra es plana, porque no puedo comprobar ni una ni otra teoría. Y yo les digo, no. Tú tienes los mismos o más elementos que los que Galileo tenía en el siglo XVII, que los de Copérnico. Y tú eres el que tiene que saberlo por ti mismo, porque si lo repites como un dogma, la tierra es redonda como una naranja, y no lo sabes, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Tú tienes que saberlo por ti mismo. ¿Cómo? Observando el horizonte, observando las horas, observando cómo cambia la luz del sol, cómo cambia la orientación del sol durante el año. Y si tú no sabes qué es un día y qué es un año, pues entonces tienes un problema de conocimiento porque vas a creer en cualquier dogma y vas a repetirlo y no lo vas a saber por ti mismo. Esta es la diferencia del conocimiento con el dogma, que el conocimiento tú lo sabes por ti mismo, entonces lo puedes cambiar, puedes no estar seguro, puedes dudar. El que conoce
duda, el dogmático no duda, nunca, porque si duda se le cae su castillo de naipes. Entonces, decir que la Tierra es redonda hoy es necesario, así como las lecciones de historia. El fascismo, el nazismo se constituyeron en contra de la revolución bolchevique, que es de izquierda, luego son de derecha. Esta confusión ahora de decir que el nazismo es de izquierda, que el fascismo es de izquierda, que es falso. No, esta confusión viene de una manipulación muy fuerte que se ha hecho en los medios de comunicación. 3 momentos ubiqué en esta pesquisa, en esta investigación que hice por internet y que me dejó realmente sorprendida y muy aterrorizada, porque realmente es tremenda la desinformación y te demoras mucho en llegar a una página de Google que te diga la cosa abiertamente. Y bueno, esta investigación somera la ubico en 3 momentos. El primero, 1998-99, los Simpsons hacen un capítulo donde un bombardero está tirando bombas, perdón la redundancia, sobre una ciudad. Ese bombardero tiene el logo del svástica y superpuesto el logo del comunismo, la hoz y el martillo. El capítulo es muy chistoso, a mí me encantan los Simpsons, pero ahí ya comienza, final de los 90, una desinformación que no es para nada ingenua. Continuamos con 2008. Imagínense, 10 años después, la Unión Europea declara el día 23 de agosto, día de conmemoración de las víctimas del estalinismo y del nazismo. Mejor dicho, mezcla las 2 harinas de costales diferentes en un solo paquete y lo proclama un solo día. Esto es un error craso, y Jonathan Steele, en un artículo de ese momento, dice: la historia es demasiado compleja y sensible para dejarla en manos de los políticos. Primero manipulan los aniversarios, luego pasan a los libros de texto y el torbellino va ganando cada vez más fuerza. En efecto, lo dice en 2008 y ahora se está viendo en internet abiertamente que se dice que Hitler es de izquierda. Prácticamente están diciendo que Hitler es comunista, cuando, repito, y lo repetiré muchas veces, Hitler se arma en contra de la revolución bolchevique, que es la revolución comunista, que es la revolución de izquierda, ¿sí? Y entonces, si Hitler supiera que están diciendo que él es de izquierda, lo sé, resucita y nos mata a todos, ¿no? Y bueno, entonces, en 2008 se hace esto y las víctimas del estalinismo fueron muchas, fue terrible. Stalin mató de hambre a millones de campesinos rusos y también hizo purgas, persiguió a Trotsky hasta el final. Y bueno, esto hay que saberlo, pero no se puede mezclar. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética hubo casi 27 millones de muertos por Hitler. Y aquí están las cifras. Entonces, si Hitler mató a los de la Unión Soviética, que eran en ese momento estalinistas, no se pueden mezclar a las 2 víctimas, porque es deshonrarlas tanto a los unos como a las otras. Muy bien, continuemos. 2018, en Brasil, la Embajada de Alemania saca un comunicado sobre el Holocausto y comienza una cosa mediática tremenda diciendo de muchas personas de derecha brasilera que el Holocausto no sucedió, y más aún que Hitler era de izquierda, y comienza una bola de nieve, y entonces la Embajada de Alemania tiene que sacar otro comunicado explicando el asunto y diciendo: por favor, el Holocausto sí pasó. Y los titulares de los periódicos, en vez de aclarar la cosa y decir directamente el fascismo y el nazismo son de derecha, lo plantearon en modo de preguntas. Miren, muchos de los que están viendo este video no van a llegar al final. Ahora, ¿cuánto uno lee de un artículo de prensa? Si pasa del titular, es bastante, y la cosa se aclara solo en los últimos párrafos.
Vamos a ver los titulares. Dice la BBC News, ¿era el nazismo un movimiento de izquierda o de derecha? Dice la Deutsche Welle, debate en Brasil, ¿fue el nazismo de izquierda o de derecha? Dice El País, ¿eran los nazis de derechas o de izquierda? En Brasil hay debate. Y bueno, no se especifica. Y ya en 2024 tenemos artículos diciendo existió una izquierda fascista. Bueno, les repito, la resistencia italiana que ayudó y que fue definitiva en la liberación de Italia no podía ser de derecha porque estaba peleando contra Mussolini. Y en la resistencia yo no les digo que todos fueran comunistas, pero la resistencia no era fascista. Y decir izquierda fascista es confundir las cosas para causar una desinformación tal que hoy muchas personas piensan que Hitler no mató a los judíos. Y eso es un problema histórico porque la Segunda Guerra, Auschwitz, fue una masacre de tal magnitud que la humanidad se dio cuenta que se podía exterminar a ella misma de las peores formas, con los peores métodos. Y entonces no se puede mezclar verdades con mentiras en la historia, porque es muy peligroso para todos los pueblos del mundo. Otros artículos con titulares así, ¿dónde está un tribunal para ir a ver la fiabilidad de estas cosas que son publicadas? Hitler y el Che Guevara, dos caras de la misma moneda. Bueno, uno se ríe frente a esto, pero ya está siendo muy peligroso. Y luego, este año, 2024, una exposición diciendo que la Bauhaus es fascista. La Bauhaus es la escuela de diseño de Alemania que revolucionó el diseño y la arquitectura. La Bauhaus propone una arquitectura sin jerarquías, sin fachadas, sin grandes reverencias. Una arquitectura no fascista, antifascista, un diseño donde menos es más y donde la funcionalidad prima. Entonces no hay fachadas, no hay escalinatas, no hay grandes portones para recibir a los mandatarios. ¿Y qué hace Hitler cuando llega al poder? Cierra la Bauhaus y todos, Gropius, Mies van der Rohe, Joseph Alpers, tienen que irse o si no los matan. Entonces esto es canalla. Decir entre interrogación, ¿fue nazi la Bauhaus? En la Bauhaus no solo hubo héroes, la gran escuela también colaboró con el nazismo. No, la Bauhaus tenía más de 1000 personas, era una escuela enorme. Cuando la cierran y se van, los directivos quedan estas personas y los que colaboraron con el nazismo son algunas de estas personas, como pasó a lo largo y ancho de Alemania, porque el nazismo estaba en el poder y eran los únicos que daban trabajo. Y como pasó en todo el mundo. Churchill, el mandatario inglés, dijo en una ocasión, si Inglaterra se viera en problemas, Hitler sería la persona que elegiría para resolverlos. ¿Sí? Y Henry Ford, el empresario, el de los carros, era un gran admirador de Hitler. Entonces yo no puedo decir que Estados Unidos era nazista, que Inglaterra era nazista. Yo no puedo hacer esa generalización, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y si mezclo verdades con mentiras, solo obtendré mentiras. Y de esas mentiras pueden salir las cosas más oscuras de la historia. Entonces, muy bien. En 2018 pasa esta polémica, en final de los 90 los Simpsons sacan esto y en 2008 la Unión Europea declara las víctimas del nazismo y del estalinismo como si fueran un todo. Esto es una manipulación mediática para que se piense que Hitler era de izquierda, cuando Hitler era el gran opositor de la izquierda y los primeros que se tuvieron que ir de Alemania fueron los comunistas, los judíos y los homosexuales. Entonces, ojo con esto. Ahora, ¿por qué facho? La palabra facho se utiliza tanto para insultar. Sí, facho
es un término mucho más abierto que nazi, porque Mussolini no tenía una ideología planeada, no tenía una ideología estructurada. Mussolini, el jefe de los fascistas, era un tipo que se iba según el viento. Sí, entonces el Estado es lo máximo, pero estamos con un Estado a interés de los grandes empresarios. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque muchos dicen, Julia, estás diciendo cosas erradas porque Mussolini fue socialista. Y yo le respondo, sí, de hecho, se llamaba Benito Mussolini porque su padre era un socialista y admiraba profundamente a Benito Juárez, el presidente de México, que en la mitad del siglo XIX mandó a fusilar a Maximiliano, que es de la realeza. Y este presidente, Benito Juárez, era indígena, un indígena en el poder, quitándole el poder a alguien que tiene título nobiliario, a un blanco. Entonces, claro, Benito Juárez era un tipo muy reconocido y por eso Benito Mussolini se llama Benito, por un mexicano. Y sí, Benito Mussolini de joven siguió la ideología de su padre y militó en el Partido Socialista de izquierda de 1900 a 1914. Lo echaron del partido y luego se unió a los Facho. ¿De dónde vienen los Facho operario, los Facho de Sicilia? Esto viene, y el origen de la palabra es hermoso, y son esas contradicciones históricas, porque podría ser una palabra hermosa. Facho viene de haz de trigo, de haz de varas, de haz de bastos. ¿Qué es un haz? Un haz es cuando reúnes muchas varitas y haces una grande. Una sola vara se vence, se dobla frente a la presión, pero muchas son fuertes. Y eso es lo que significa haz, facho. Entonces, facho era la unión de los obreros, la unión de los campesinos, la unión sindical. Pero luego pasó a los camisas negras y se volvió un término que la derecha se robó de los sindicalistas. Y se volvió un término de derecha para designar aquellos grupos que estaban en contra de la izquierda, de los sindicatos y, repito, de la revolución bolchevique, que se veía como una gran amenaza en Europa en los años 30, sobre todo las revoluciones de 1917, pero después del crack del 29, después de que el capitalismo colapsa, y colapsa porque se infla la burbuja de especulación, se cae, deja a todo el mundo sin trabajo y pasando hambre. Después de que el capitalismo colapsa, es tan posible que haya revoluciones en los países europeos que se forman los nazistas, los fachos y los franquistas. Entonces, facho es un término que viene de las ligas, de la Unión de los Trabajadores, y que se convierte en un término de derecha adoptado por las camisas negras que tenían aterrorizados a los comunistas, a los judíos, a los homosexuales, a los chinos, a cualquiera que pudiera jugar el papel del otro. Porque el punto es que en la Segunda Guerra Mundial un judío significa el otro, significa al que puedo extorsionar, al que puedo violar, al que puedo matar. Y ser el otro, porque siempre hay un grupo humano que está haciendo el papel del otro. Y en este momento sabemos muy bien cuál es ese grupo humano. Siempre hay un grupo humano que está haciendo el papel del otro y es al que se somete, al que se subyuga, al que se asesina y al que se mata, por lo general, en nombre de la grandeza y de la libertad. Muy bien, entonces creo que lo he dejado claro. El fascismo es de derecha, la tierra es redonda y el holocausto nazi sí pasó. Soy Julia Buenaventura, estamos en Escuela Concreta produciendo conocimiento y bueno, no se dejen confundir por aquellos que mezclan verdades con mentiras. En este momento en que la información está en todas partes, es el momento en que más desinformación ha habido en la historia del mundo. ¿Y tú
Repite conmigo, el fascismo es de derecha. El fascismo es de... ¡Ay, Julio! Yo sé que es verdad, pero no sé, me parece que es de izquierda. Eres un tergiversador de las cosas. Muchas gracias.